y quiero animarles a que vayamos al texto, tal vez el segundo texto más lindo y más importante del libro de Éxodo, que es el capítulo 33. Entonces vamos a ir a este capítulo y vamos a reflexionar sobre el amor de Dios. Y yo voy a comenzar en este Día de Madres, no tanto honrándolas, sino a lo mejor regañándolas. ¿Cómo les parece? Ustedes vienen lindas, vienen especiales, que las abracemos, y este hombre resultó regañándonos. Pero no lo voy a hacer. Pero sí quiero comenzar haciendo memoria de una frase que no es verdad. Como muchas de las frases que nosotros tenemos guardados dentro de nuestro corazón, que creemos que son verdad y nos movemos con base en ellas, y por creer y poner nuestra fe en esa frase, nuestra vida se distorsiona. Pero es esta frase, y venía escuchando la radio y la escuché más de una vez. Es que no hay amor como el de la mamá. Y eso no es verdad. Hay un amor mucho más grande que el de ustedes mamás. Pero por supuesto que lo que sí es cierto es que el amor de la mamá refleja mucho del carácter de Dios. Pero hoy vamos a recordar del amor que es mucho más grande que el amor de la mamá. Y que en esta mañana podamos todos de aquí salir con una fe renovada y con la convicción de que alcanzar ese mayor amor nos habilita a ser también, como nuestras mamás, emisarios, representantes del gran amor, del amor perfecto, del amor único, del amor que ojalá ustedes y todos los que estemos acá en esta mañana lo reconozcamos. El amor de Dios. El amor de Dios. Vamos a hablar del amor de Dios, y aunque este texto no habla en ningún lado del amor de Dios, sí vemos el amor de Dios como es el amor, ¿cierto? No es como esos esposos que les hace, ay, te amo. Sí, pero ¿cuándo lava platos? Ay, te amo, muñeca. Sí, pero ¿cuándo cuidas a los niños? Ay, te amo, linda. Sí, pero ¿cuándo ayudas a barrer la casa? Sí. El amor de Dios no es así. El amor de Dios es un amor que barre. Es un amor representado en la actuación de Él mismo cuando vino a la cruz a morir por ti y por mí. Pero en este texto vemos el amor de Dios por todos lados, y lo vemos específicamente en tres formas. Un amor que es fiel a pesar del pecado nuestro, un amor que es misericordioso y un amor que es presente, un amor que está, no que va a estar, no que estuvo, es un amor que está, es un amor de Dios que es presente. Entonces vamos a leer esos 23 versículos y vamos en esta mañana buscando la dirección del Señor. Éxodo 33, versículos 1 en adelante. Y un poquito de contexto antes de leerlos, tal vez es necesario, y es que a esta altura el pueblo de Israel había estado a 430 años, nos dice la misma Biblia, esclavos en medio de Egipto. Ellos se habían convertido en la fuerza de trabajo más importante del gobierno más poderoso de la época, que era Egipto. Y este era un pueblo lastimado. Este era un pueblo que no sabía qué era decidir por sí mismo cuándo comer, cuándo salir a caminar, cuándo tener hijos, cuándo salir a la playa. No poseían absolutamente nada. Y por el contrario, era un pueblo que había sido ultrajado, menospreciado, eran esclavos. Al menos 600,000 hombres, que fueron los que salieron de Egipto, habían sido esclavos, y por supuesto con sus esposas y sus hijos. Y Dios llama a Moisés, recuerden la historia, y todo esto pasó unos días, meses antes. Los historiadores, algunos dicen que eran 13 días, otros dicen que no, que habían sido 3 años. Muy poquito antes, Dios los saca, recuerden las 10 plagas, los saca de Egipto, los pasa, hace eso que todos decimos, uy, si yo hubiera estado allá, yo sí realmente sería un buen cristiano. Y eso nunca pasa.
ni pasó en ellos. Ellos habían visto el poder de Dios moverse, habían pasado en seco y habían caminado unos cuantos días y habían llegado a un lugar muy especial que es el monte Sinaí. Y estaban ahí. Y Dios, que primero nos ama y nos bendice y después nos da leyes, llama a Moisés y lo llama y le dice, sube al monte, vamos a hablar tú y yo. Y Moisés es tal vez el primero y el único tal vez de toda la palabra de Dios que ha dicho que se encontró con la gloria de Dios cara a cara. Y no es que se vio con Dios cara a cara, porque a Dios nadie lo puede ver, pero hubo tal aproximación que dice ese texto, recuérdenlo, que la cara de Moisés, ¿cómo era? Y no gastaba en maquillaje. Resplandecía tanto la cara de Moisés por siquiera tocar una ínfima parte y estar un poquito con la presencia de Dios. Y mientras Moisés y Dios estaban hablando, Dios le dice a Moisés, ¿sabes qué? Hermano, baje. Los de abajo se enloquecieron. Y efectivamente cuando Moisés baja con sus tablas y encuentra al pueblo que con las joyas y con el oro que Dios les dio, porque ellos no tenían nada, Dios puso gracia a todos los egipcios y les dieron oro y les dieron instrumentos y comida y los dejaron ir. Y bueno, ahí hay otras historias que no es el caso, pero con el oro que Dios les había dado, ellos se construyeron un becerro de oro porque no podían esperar un ratico más mientras Moisés bajaba. Cuando Moisés baja con las tablas, los encuentra haciendo fiesta alrededor de un becerro de oro y bueno, viene la historia del enojo de Dios. Capítulo 32 es muy difícil porque uno ve la mano dura de Dios con sus hijos, con sus elegidos. Porque uno no puede ser hijo de Dios y tomarle el pelo a Dios. Porque Dios, por amor, nos hace recordar que somos sus hijos. Y a veces nos duele. Y Dios trató muy duro a su pueblo, muy duro. Moisés estaba muy enojado. A veces parece que Moisés estaba más enojado que Dios. Pero finalmente nos encontramos en el capítulo 33. Yo quiero especialmente hablarle a aquellos que en esta mañana se sienten avergonzados o incapaces de poder o de creer que no pueden acercarse al amor de Dios. Sea que tú eres hijo o no eres hijo de Dios, sea que tú eres hija o no eres hija de Dios. Lo que el Señor quiere en esta mañana para ti y para todos es que nosotros nos acerquemos a su amor. Independientemente del estado de tu corazón, de tu estado moral, de las cosas que estás haciendo a escondidas y que crees que nadie te ve, de las cosas que a lo mejor te generan vergüenza. Y aquí vemos a un Moisés ayudándonos a renovar nuestra fe y a recordándonos que Dios, quien conoce mucho más íntimo tu corazón y el mío que nosotros mismos, es un Dios que se acerca a decirnos, yo quiero estar contigo toda la eternidad. Todos los días, trabajando o en la casa, cuando vas al cine, cuando monta moto, cuando vienes a la iglesia o cuando estás en la iglesia, cuando estás con la familia o cuando estás solo, yo quiero que tú camines porque te amo. Y el amor de Dios es así, mucho más que el amor de mamá. Dice capítulo 33. El Señor le dijo a Moisés, enojado, recuerden, enojado, anda, vete de este lugar junto con el pueblo que sacaste de Egipto y dirígete a la tierra que bajo juramento prometí a Abraham, Isaac y Jacob que les daría a sus descendientes. Enviaré un ángel delante de ti y desalojaré a cananeos, amorreos, hititas, fereceos, heveos y jebuseos. Ve a la tierra donde abunda la leche y la miel, y yo no los acompañaré. No los acompañaré porque ustedes son un pueblo terco. Podría yo destruirlos en el camino. Cuando los israelitas oyeron esas palabras tan demoledoras, comenzaron a llorar y nadie volvió a ponerse sus joyas, pues el Señor le había dicho
a Moisés: diles a los israelitas que son un pueblo terco, y aún por un momento, si aún por un momento tuviera que acompañarlos, podría destruirlos. Diles que se quiten esas joyas, que yo decidiré qué hacer con ellos. Por eso, a partir del monte Horeb, los israelitas no volvieron a ponerse joyas. Yo no sé si aquí vino esa frase con qué joyita, ¿no? Posiblemente. Versículo 7. Moisés tomó una tienda de campaña, y no sabemos si esto pasó al otro día, no sabemos si pasaron algunos días, no sabemos si este es un texto que narra necesariamente el mismo tiempo, pero sí sabemos que hay una secuencia en la enseñanza. Moisés tomó una tienda de campaña y la armó a cierta distancia fuera del campo y la llamó la tienda de la reunión del Señor. Ya no era la tienda de la morada de Dios, sino la tienda donde se podían ellos reunir con Dios. Cuando alguien quería consultar al Señor, tenía que salir del campamento e ir a esa tienda. Mientras que Moisés se dirigía a ella, todo el pueblo se quedaba de pie en la tienda de su carpa y seguía a Moisés con la mirada hasta que éste entraba a la tienda de reunión. En cuanto Moisés entraba a ella, la columna de nube descendía y tapaba la entrada, mientras el Señor hablaba con Moisés. Cuando los israelitas veían que la columna de nube se detenía a la entrada de la tienda de reunión, todos ellos se inclinaban a la entrada de su carpa y adoraban al Señor. Y hablaba el Señor con Moisés cara a cara, como quien habla con un amigo. Después de eso, Moisés regresaba al campamento, pero Josué, su asistente, nunca se apartaba de la tienda de reunión. Versículo 12. Cuando Moisés le dijo al Señor, tú insistes en que yo debo guiar a este pueblo, pero no me has dicho a quién enviarás conmigo. También me has dicho que soy tu amigo y que cuento con tu favor. Así sabré que en verdad, si realmente es así, dime qué quieres que haga. Así sabré que en verdad cuento con tu favor. Ten presente que los israelitas son tu pueblo. Yo mismo iré contigo y te daré descanso, respondió el Señor. O vas con nosotros, replicó Moisés, o mejor no nos hagas salir de aquí. Si no vienes con nosotros, ¿cómo vamos a saber tu pueblo y yo que contamos con tu favor? ¿En qué seremos diferentes de los demás pueblos de la tierra? Está bien, haré lo que tú me pides, le dijo el Señor a Moisés, pues cuentas con mi favor y te considero mi amigo. Déjame verte en todo tu esplendor, insistió Moisés, y el Señor le respondió, voy a darte pruebas de mi bondad y te daré a conocer mi nombre. Y viene una cosa muy rara, y pónganle mucha atención. Y verás que tengo clemencia de quien yo quiera tenerla, y soy compasivo con quien quiero serlo. Pero debo aclararte que no podrás ver mi rostro, porque nadie puede ver mi rostro y seguir con vida. Cerca de mí en un lugar hay una roca, añadió el Señor. Puedes quedarte allí. Cuando yo pase en todo mi esplendor, te pondré en una hendidura de la roca y te cubriré con mi mano, hasta que haya pasado. Luego retiraré la mano y podrás verme la espalda, pero mi rostro no lo verás. Oremos. Señor, queremos en esta mañana una vez más agradecerte por tu presencia, Señor, por tu palabra, por tu iglesia, por tu salvación, por el mensaje de esta mañana. Pedimos, Señor, que abras nuestro corazón, nuestro entendimiento, pero sobre todo, Señor, danos fe para escuchar tu voz en esta mañana. Te agradecemos por este día tan especial en el que celebramos la vida, la presencia de las mamás, pero también celebramos un amor mucho más grande que es el tuyo en medio de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, una cosa para aclarar es que cuando este texto habla de la palabra presencia, no está hablando de la palabra presencia que está en otros lugares de la Biblia, que la palabra presencia es la Shekinah, que habla de la presencia de Dios como una figura física que está en todos lados. Cuando aquí está hablando de la presencia, la palabra ahí es panim, que está hablando más de una relación íntima con el Señor. Es más ese
ese momento, ese tiempo en el que yo puedo sentarme con Dios como mi amigo, cara a cara, a pelearle porque Él vaya conmigo, a pelearle porque si estás conmigo, ayúdame, ¿cierto? Entonces hay que entender eso. Bueno, vamos a avanzar y ¿ustedes han tenido dificultades con alguien al cual ustedes le dicen terco? Uy, y ahí está la señora. ¡Ve! Y está el señor, está hablando de ti. La palabra aquí terco quiere significar aquel que es rígido de cuello. Es una palabra que es muy similar al rígido de cuello, ¿no? Sí, son esas personas que todo lo saben, sí, que tienen palabra para todo, ¿no? Sí, que uno habla con ellos y uno tiene la sensación siempre que está hablando con alguien que es sabio y nunca hace preguntas. El terco nunca hace preguntas porque todo lo sabe. El terco es suficiente en sí mismo. Sí, es alguien que no depende de nadie, es alguien que tiene el control, es alguien difícil de tratar. El tema es que el terco cada vez se queda más solo, ¿no? Ahora, ¿ustedes me creerían si esta palabra cabe perfectamente para todos aquí? Aún para esa bebé que está por ahí, la terquedad viene en el ADN del corazón. Lo que pasa es que algunos exageran, ¿cierto? Una característica del verdadero creyente es que reconoce que en su vida hay pecado. Si tú en esta mañana no crees eso, probablemente tienes que revisar tu relación con Dios. Porque no podemos ser creyentes de un Dios que afirma que nosotros somos pecadores. Y es que este pueblo, uno se queja mucho del pueblo de Israel, no, pero es que ¿cómo le ocurre no creer en Dios? Es que si a mí me ponen delante de un río que en algunos momentos tenía casi 5 kilómetros de ancho y se me abre y yo empiezo a pasar en seco toda la noche, y no, así cualquiera cree en Dios, ¿no? Y eso no es verdad. Eso no es verdad. De lo que estamos hablando aquí es de un pueblo que era difícil de lidiar. Se quejaba todo el tiempo con Moisés. ¿Sí? Sácanos de Egipto, ¿por qué nos sacaste de Egipto? Danos de comer, ¿por qué solo maná? Y donde hay agua, mejor nos hubiera sido morir. O sea, era un pueblo difícil. Y nosotros tenemos que reconocer que somos un pueblo difícil. Somos personas difíciles, nuestro corazón está lleno de dificultad. Pero Dios lo sabe. Y aquí no estamos para hacer apología de lo malo que somos, aunque debiéramos, sino para exagerar y recordar que Dios te ama a pesar, y discúlpenme la palabra, de lo podrido que está tu corazón y el mío. ¿Muy fea? ¿Cierto que sí? Qué bueno que les llegó feo. Porque eso nos ayuda a entender el magnífico amor de Dios. ¿Sí? Y lo quiero decir en el Día de la Madre, porque hay esa idea de que nuestras mamás son santas y no lo son. Mi mamá fue una mujer espectacular, pero no era santa. Porque el único santo es Dios. Y comenzamos esa historia repleta del amor de Dios, hablando de lo feo que era el corazón de Israel y de lo feo que es tu corazón y de la terquedad que nos separa del amor de Dios. Pero también hablando de las joyitas, no de esas personas que son joyas, sino de las cosas que cogemos, que Dios nos da y las convertimos en objeto de adoración. Las joyas se las había dado Dios. Y se sintieron tan avergonzados porque vieron ese becerro que ya estaba destruido y Moisés lo fundió y bueno, hizo una serie de cosas, pero ellos se miraban y decían, aquí hay más oro que pudo haber terminado ya. Y esa es la realidad de un corazón terco y pecaminoso como el tuyo y el mío. Es que nosotros usamos las cosas que Dios nos da y las usamos para adorar, para olvidarnos del que nos dio. Y póngale nombre. A veces son hijos, a veces es el trabajo, a veces es la belleza, a veces la intelectualidad, pero el corazón del hombre, como dice Tim Keller, es un corazón que está repleto de deseos de buscar dioses, y eso lo vemos en este pueblo. Habían caminado con el Señor, no conocían
generación que nunca había salido de Egipto. Y ven la gloria de Dios, ven que se abre el mar y están ahí unos días después. Moisés se demora y dice, no, aquí necesitamos un becerro, que no era en vano que era un becerro. Es que esa era una de las formas de adoración de los pueblos alrededor. Y eso lo hacemos nosotros todo el día estamos fabricando y haciendo ídolos y tomando ese ídolo de las cosas que vemos de la gente que está a nuestro alrededor, ¿o no? Y yo tengo que convencerte de que eso es así para que tú puedas ver la gloria del amor de Dios. Porque Dios no está enojado contigo porque tú hagas eso o porque yo haga eso. Como decía un famoso expositor, y ustedes me han escuchado esa frase, porque Dios es un Dios enfermo de amor. Y entre más reconocemos lo mal que está en nuestro corazón, más accedemos a la maravillosa dimensión y gloria del amor de Dios. ¿Qué hay en tu vida hoy? ¿Qué reconoces en tu vida que te está incitando hacia la idolatría? Eso que viene a tu mente es lo que hoy necesitamos dejar delante de la presencia de Dios para que podamos disfrutar de su amor. Dios quiere quitarnos esas joyas para que nosotros aprendamos a caminar de la mano de Él. Y cuando nosotros insistimos en vivir como creyentes, siendo creyentes, como peces fuera del agua, nos asfixiamos, nos agotamos, nos sentimos mal, las cosas no salen, porque no es natural, si tú eres hijo o hija de Dios, que camines sin la presencia y la gloria de Dios. Entonces esta mañana es una invitación a volvamos a Cristo, renovemos nuevamente ese pacto que Dios hizo con nosotros. Aquí Dios estaba tan enojado que no reconoció el pacto. Y le dice a Moisés, usted fue el que lo sacó de Egipto, yo no. Así comienza el texto. Porque los israelitas habían roto el pacto. Y ellos lloraban, y eso es algo que hay que resaltar, porque ellos reconocieron que la promesa no trae plenitud sin la presencia. Yo los voy a llevar a la tierra prometida. Yo les voy a cumplir lo que les prometí, porque yo soy un Dios de palabra que no miente, ni hijo de hombre que se arrepiente, ni miente. Yo les prometí, los voy a llevar, pero no voy a ir con ustedes. Voy a mandar un ángel. Porque es que si voy, mi santidad con la condición de ustedes, puedo destruirlos, y yo no quiero destruirlos. A pesar de lo que eres y de lo que has hecho, los amo. Y el pueblo lloró. Y es lindo ver cómo este pueblo llora, porque reconoce que la promesa no es suficiente sin la presencia de Dios. Y si ustedes cogen a su hijo, no sé si ustedes tienen hijitos, ponle de 10 años, ¿no? Y dicen, bueno, mijo, escoja, ¿celular o un día con papá? Celular. Eso lo hacemos nosotros todo el tiempo. Todo el tiempo estamos con esa lucha. ¿Sí? La presencia y el amor de Dios es incomparable para nosotros, que no somos capaces de ganarla, pero que se nos otorga. Lo que el texto nos está diciendo es que Dios es un Dios que otorga amor a aquellos que reconocen que lo que Dios nos da no tiene valor si nosotros no lo disfrutamos con aquel que nos lo da, con su presencia. Y ellos ni lo pelearon. Claro, me imagino que había algunas joyas, no, listo, no, lo importante es llegar a la tierra, allá después vemos qué hacemos. No, lloraban. Es un pueblo que entendió que lo que había hecho realmente ponía en riesgo el amor de Dios en sus vidas. Y eso es el objeto de hablar y decir, hermanos, necesitamos volver al amor de Cristo. Necesitamos quitar las barreras que se nos presentan y no nos dejan avanzar delante del amor de Dios. La promesa no trae plenitud sin la presencia, pero una de las formas como Dios nos muestra su amor en ese texto es que es un Dios fiel. Ustedes pecaron contra mí. Ya castigué a algunos y los voy a castigar a otros. Estoy enojado, pero lo que prometí, lo prometí. ¿Y saben cuál es la promesa mayor que tenemos usted y yo, los que hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador?
no es la tierra que fluye leche y miel. ¿Cuál es la mayor promesa? La vida eterna en Cristo Jesús. Y eso nadie nos lo quita. Como iglesias bautistas creemos que la salvación es eterna y nadie nos la quita. Pero nos perdemos del privilegio de caminar con el amor y la presencia de Dios en nuestra vida. Porque hay varios tipos de relación. ¿Sí? Hemos escuchado la relación del creyente bombero, ¿cierto? ¿El bombero es cuál? El que busca a Dios cuando hay incendio. ¿Cuántos bomberos hay acá? No levantes la mano. ¿Sí? Pero también hay el creyente salpicón. ¿Sí? Es cristiano, católico, musulmán, ateo, le pone velas a todo, creen todo porque, esa es la otra frase mentirosa, no, es que todos los caminos conducen a Dios, el que dice eso no conoce a Dios, porque Dios no puede ser alcanzado por cualquier camino, Él mismo nos lo ha dicho. Creyentes salpicones, hay el creyente religioso, ese viene a la iglesia cada 8 días y tiene demostraciones de que ama a Dios, pero sale a su casa y el lunes tiene otra vida. Es como el cristiano James Bond, tiene más de una vida. El lunes no se le reconoce como creyente, pero el domingo sí, y se olvida que Dios quiere una relación con nosotros 24/7. Y hay el creyente adolescente, que es el que quiere las bendiciones de su papá, pero no quiere tener una relación con él. Y este era ese pueblo. Se emocionaban, pero se olvidaban de la relación con Dios. ¿Y cómo hacemos entonces para disfrutar del amor de Dios? Primero conociendo en que Dios es fiel. Y a pesar de lo que eres, y yo no sé si a esta altura estás mal o estás bien, eso no es lo importante es que recuerdes que Dios es fiel, que Dios una y otra vez nos ama. Y si tú no has en esta mañana hecho el acto voluntario de entregar tu vida a Cristo, Dios te va a perseguir toda tu vida, porque Dios es un Dios enfermo de amor. Y te va a buscar, y te va a jalar. Sí, yo no me canso de encontrar que el día en que yo acepté a Jesús como Señor y Salvador, 8 días antes me persiguieron un par de señoras de una secta y me tuvieron toda la mañana ahí con una Biblia muy parecida a la nuestra. Y yo ese día, no, yo no conozco a Dios, pero Dios a los 8 días, venga para acá, joyita, porque yo era una joyita, venga para acá, joyita, no es por ahí. Es el amor de Dios que nos persigue por un Dios enfermo de amor. Y si tú estás alrededor de la vergüenza y también de la falsa idea de que no puedes solo y que esto es muy difícil, olvídate de eso, acércate al amor de Dios que se refleja en un Dios que a pesar de lo que nosotros somos es un Dios fiel. Pero el amor de Dios también se refleja con su misericordia, Y avanzando en el texto vemos a Moisés ahí haciendo ahora una carpa, ¿cierto? No sabemos si fue que Dios le dijo que lo hiciera, no sabemos si él lo hizo, versículo 7, pero él ahora hace una de las carpas y la pone allá y le dice al pueblo, ahora sí, papitos, el que quiera buscar a Dios, vaya a esa carpa. Y él mismo iba, y cada vez que iba sucedían cosas espectaculares. Imagínense que cada vez que ustedes entren acá, caiga una nube acá. ¿Sí? Y se cierre, ¿no? Entonces, y luego el pastor Jonathan se mete a ese cuarto, y una nube ahí, y todos nos arrodillamos. Pero eso pasaba. Y no sabemos por qué Dios hacía o permitía esas cosas, y no vamos a empezar a hacer adivinación teológica. Pero lo que sí sabemos es que Dios volvió. Dios regresó, un Dios que estaba enojado, que se sentía ofendido, que no veía a sus hijos seguirle. Dios volvió. Y vemos en Moisés, el gran héroe de la Biblia, rogando por su pueblo como buen pastor. Señor, perdónanos. No, ni siquiera vemos a Moisés hablando, Señor, ¿y cómo es lo de la tierra? ¿Y cuánto es el área por cada uno para hacer mi casita? ¿Y un jacuzzi?
¿sí? Y Señor, y aquí allá, ¿qué? ¿Cuántas carrozas? ¿Cómo es la repartición? Nunca. Moisés nunca en ninguna parte preguntó cómo es la tierra prometida. Pero Dios no se lo permitió verla, entrar a ella. Pero sí vemos a un Moisés diciendo, voy a hacer una tienda para que este pueblo se acerque a Dios. Porque Moisés entendía que la fidelidad y la misericordia de Dios se expresa en la medida en que nosotros estamos con Dios. Y Dios vuelve. Y yo puedo ver en este texto cómo ese temor, esa tristeza y esa vergüenza de un pueblo que sabía que había pecado, puede ver el amor de Dios regresando a su campamento poco a poco, en forma de nube, pero más tarde en forma de las leyes de la palabra de Dios. Y en el versículo 12 encontramos que Moisés se acerca a Dios y nuevamente la ternura del Señor, enfermo de amor, diciendo, ven, hablemos, cara a cara. Se encontraba con Moisés cara a cara, como a un amigo. Como a un amigo. Porque Dios nos creó para que vivamos con Él. Cada vez que tú y yo insistimos en hacer las cosas a nuestra manera, a nuestra opinión, nosotros estamos yendo en contra del propósito de la creación de Dios para tu vida y para mi vida. Porque Dios te creó a ti y a mí para tener una relación personal, íntima, diaria, 24/7, en todas las áreas de tu vida, con todas tus joyas, las que Dios te ha dado. Para que a través de tu vida y de todo lo que Dios nos ha dado, nosotros podamos vivir una vida que glorifica a Dios. Dios nos creó para que vivamos con Él y junto a Él, y su misericordia es una forma de mostrarnos su amor. El amor de Dios a través de su fidelidad, el amor de Dios a través de su misericordia, el amor de Dios a través de su presencia. Y entramos en la parte del versículo 12, que es un diálogo espectacular. Tres cosas le pide Moisés al Señor. La primera es, muéstrame tu camino. La Reina Valera no nos ayuda mucho, hace un cambio que es importante en el texto. Por eso es importante leer varias Biblias cuando hay alguna duda. La Reina Valera nos dice, dime qué quieres que haga. Perdón, la Nueva Versión Internacional. Pero la Reina Valera tiene una mejor traducción y dice, dime, muéstrame tu camino. Y hay tres cosas que Moisés hace. Cuando ve ya que Dios se está acercando a su vida, hay tres peticiones que Moisés le hace al Señor. Y estas tres yo quisiera que cada uno fuera evaluando en qué momento de su vida y de su fe está. La primera es, Señor, muéstrame tu camino. Déjame saber qué vas a hacer. Dame tu dirección. A Moisés le aterraba la idea de caminar sin Dios. Le aterraba la idea de hacer cualquier cosa sin que Dios fuera con él. Pero también, claramente, Moisés le está diciendo, es que no se trata de mis planes, se trata de lo que tú vas a hacer y cómo yo me pego a tu camino. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Moisés no dice, no, si tú no vas con otros, yo no voy, no. Él no era un hombre rebelde. Él está haciendo énfasis de que él no solamente quiere entender cuál es el camino de Dios, sino que quiere que Dios vaya con él, que es la segunda petición. Primera, muéstrame tu camino. Segunda, muéstrame tu camino, muéstrame la dirección. Segunda es, ve con nosotros, no nos mandes con angelitos. ¿Sí? Queremos es tu presencia. Y la tercera es, déjame ver tu gloria, déjame conocerte. Tres cosas que pide Moisés. Muéstrame tu camino, ve con nosotros y déjame conocerte. La una va con la otra. Algunos de ustedes en esta mañana están luchando en su vida cristiana, pero tal vez algunos de ustedes no han llegado a entregar sus vidas a Jesús y están enredadas en esas tres oraciones de Moisés.
muéstrame tu camino. Y en esa casi todos estamos de acuerdo, ¿no? Queremos ver el camino de Dios, porque claro, pues si este Dios abre el mar rojo, pues yo también quiero ver cómo, sí, por ahí de pronto, y cómo será la tierra que fluye leche y miel. Ah, sí, y tener la finquita y todo, y nos enredamos con eso, muéstrame tu camino. Pero Moisés no se queda ahí, ve con nosotros, Señor. No se trata solamente de ver lo que tú vas a hacer en mi vida, sino de ver que tú vas conmigo en mi vida. Y lo tercero es, Señor, déjame conocerte, déjame ver tu gloria. Y la mayoría de nosotros está interesado en ver lo que Dios hace. Y la mayoría de nosotros, en algunos momentos, quiere a Dios al lado. Pero también estás deseando conocer a Dios. Tu vida es un reflejo de que conoces a Dios. Hablas como si conocieras a Dios. Oras, por favor, hay que orar. Si vamos a leer la palabra, hay que orar como la palabra. Yo no sé por qué, y está muy fuerte en la iglesia cristiana, que estamos cogiendo unas frases, bueno, no, eso todavía ha existido, pero yo veo cada vez más fuerte que cogemos frases, que cogemos de yo no sé dónde, y si vamos a ser cristianos, oremos con la palabra, lo que la palabra dice. Y Moisés estaba cansado. Y Dios le dice, el que te da descanso es mi presencia, es que tú vayas conmigo. Muéstrame tu camino. Ve con nosotros. Déjame ver tu gloria. Ser cristiano verdadero es un proceso de conocer a Dios, de caminar con Él, perdón, de entender a Dios y el plan de Dios, de pedir su presencia, pero de conocerle también. Y el conocerlo tiene que ver con caminar con Dios, no solamente con venir a la iglesia, tiene que ver con vivir una vida rendida a Él. Y uno de los pasajes, ustedes creo que me han escuchado oír eso muy tristes de la Biblia, es que Moisés, siendo un hombre usado por Dios de manera tremenda, Dios lo castiga, porque Dios castiga a sus hijos y a veces los castiga duro. Y el castigo de Dios fue, no vas a entrar a la tierra prometida. Tú vas a llevar al pueblo y los vas a dejar ahí. Y hay una parte que siempre había pensado que era una parte muy dura y yo la verdad sí tenía preguntas para el Señor ahí, porque Dios lleva a Moisés a un monte, y esto es al final, y le dice, esa es la tierra, ¿la ves? Y dice la narración que Moisés ya viejo, sube al monte y ve la tierra prometida. ¿Sí la ves? Sí, Señor, tú no vas a entrar. Y esos son de esos textos que uno dice, uy, Señor, esa me la tienes que explicar en el cielo porque esa no la entiendo, te veo como cruel. Y este versículo o este capítulo 33 nos ayuda a entender eso que Dios hace. Porque mucho más importante que entrar a la tierra prometida, las joyas y las cosas que Dios nos da, es tener el privilegio de vivir una vida 24/7 con el amor de Dios. Y eso tiene que ver con verlo actuar, tiene que ver con caminar con Él y tiene que ver con conocerlo, con disfrutar de su gloria. Moisés nunca se quejó, porque él estaba pleno, porque la plenitud no estaba en la tierra prometida, sino la plenitud estaba en la presencia de Dios y su gloria con Él. Muéstrame tu gloria, quiero conocerte. Y al final está ese texto difícil en que ya estaba Moisés emocionado, pero yo quiero verte. Yo, espérate, un momentico, no, tú no puedes verme porque nadie puede verme, pero vamos a hacer una cosita. Tú te vamos a meter en ese hueco, pues, y yo cuando pase voy a ponerte mi mano para que tú no me veas, que mueres. Sí, Señor, sí, yo quiero, pero no me vas a ver. Después de que yo pase, te voy a dejar ver mi espalda. Y ese texto es tremendamente precioso. Dice Dios, te voy a dejar conocer mi nombre. Y más adelante encontramos
en el texto de Hebreos que Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. Cuando Moisés le estaba hablando cuando Dios le hablaba a Moisés de te dejaré conocer a tu nombre, probablemente está hablando de la promesa que tú y yo conocemos hoy en día, de Cristo. Conocer a Cristo es conocer a Dios. Y la invitación en esta mañana de ese texto es a entender que lo que Dios estaba haciendo en la vida de ellos, que es lo mismo que Dios hace en la vida de nosotros, es mostrarnos a Cristo como el camino a través del cual nosotros podemos ver a Dios, podemos caminar con Él, porque caminar con Cristo es caminar con Dios, porque el mismo Cristo es Dios. Y conocer a Jesús es conocer a su gloria. No se trata de ver el rostro de Dios, se trata de conocer a Cristo. Y la vida cristiana es esa. La vida cristiana no es cantos y leer la Biblia. Eso nos lo han dicho cuántas veces en este lugar. Pero somos de cuello duro, tercos. Y necesitamos del amor de Dios para ayudarnos a entender eso. Yo quisiera que animarte en esta mañana a que revises tu vida y que veas qué tipo de cristiano estás siendo. Y que en esta mañana, al terminar en oración, nosotros podamos venir al Señor no a preocuparnos por la tierra prometida, no a poner nuestros ojos en nuestras vergüenzas y nuestros pecados, sino a darle la gloria a Dios por su amor enfermizo por ti y por mí, demostrado en la obra de Cristo en la cruz. Porque el amor más grande que el de nuestras mamás es el amor de Jesús, quien siendo Dios se despoja a sí mismo y va a la cruz para que tú y yo podamos hoy acercarnos con nuestras vergüenzas y nuestras culpas a decir, Señor, yo te necesito, quiero ser tu hijo o tu hija, déjame verte, déjame conocerte, camina conmigo. Y oraría que tú y yo salgamos en esta mañana también con un pánico de hacer cualquier cosa sin la presencia de Dios, hasta ir al baño. ¿Ustedes han sentido miedo de ir al baño? En una época en mi vida yo no pude entrar al baño solo por 3 meses, pánico, por muchas cosas. Y yo nunca había orado tanto en un baño como en esos 3 meses. Que nos dé pánico ir mañana a trabajar sin la presencia de Dios. Que nos dé pánico hacer negocios sin la presencia de Dios. Que nos dé pánico educar a nuestros hijos sin la presencia de Dios. Que nos dé pánico salir a la calle, no porque nos van a robar, sin la presencia de Dios. Que nos dé pánico vivir una vida sin Jesús, el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es y el que sostiene todas las cosas según su palabra poderosa. Hebreos 1:3. Cristo es la imagen del Dios invisible. Colosenses 1, Cristo. Cristo es el mayor amor que tú y yo podemos conocer. Y en este Día de las Madres, que tu mamá, que eres un gran reflejo de una parte del amor de Dios, que nos modelas y nos acercas al amor de Dios, pero ustedes también hombres, ¿cuánto necesitamos? ¿Sí? Cada vez más, o sea, podríamos repetir cada domingo lo mismo, ¿cuánto necesitamos hombres que peleen más que por sus trabajos y sus inversiones y su carro y la polichada y el deporte y el sexo y todo eso, que es importante, pero que peleemos por la presencia de Dios en nuestra vida? Hombres que se levantan todos los días a buscar a Dios, que les da pavor entrar a una reunión de negocios sin Dios, que no quieren llegar a sus casas a abrazar a sus hijos sin la presencia de Dios. ¿Cuánto necesitamos que nuestros hijos aprendan desde pequeñitos? Los que estamos educando hijos, bueno, yo ya no, los que están educando hijos, que sin el Evangelio, que es Cristo mismo, estamos perdidos. El amor de Dios, visto a través de su fidelidad, su misericordia y su presencia. Yo quiero preguntarte si en esta mañana
tú has entregado tu vida a ese amor. Y vamos a orar por ti. Tal vez sea el primer día en que tú entiendes. Y tal vez has venido aquí muchas veces y si estás participando en algunos encuentros, pero tal vez hoy es el día en entregar tu vida a Jesús y convertirte en un hijo y una hija verdadera para que camines con el amor de Dios. Pero también a la iglesia. Porque este texto es un texto para la iglesia. Es Dios actuando para sus hijos, recordándoles que la tierra prometida no es más importante que la presencia y el amor de Dios. Que ya no tenemos que seguir patinando año tras año haciendo lo mismo, como decía un predicador, coquetos que nunca llegan a entregar sus vidas y comprometerse a Cristo. Ya es hora. ¿Cuándo vamos a dejar de hablar de la tierra prometida y hablar del amor de Cristo a través de su fidelidad y su misericordia? Y todos aquí, cuando nos miramos delante de ese espejo, tenemos que reconocer que necesitamos hoy venir al Señor y Señor, límpianos y perdónanos. Necesitamos volver todos al amor de Dios, porque se nos zafa la cadena, ¿o no? ¿Se te ha zafado la cadena últimamente? Tal vez a todos. Y quiero pedirles que se pongan de pie, por favor. Vamos a orar. Sí hay amor más grande que el amor de mamá, que es el amor de Dios. Que lo necesitamos desesperadamente. Quiero pedirte que tú solo ores en voz baja, en silencio, y tal vez si hay algo que en esta mañana pedir al Señor que limpie y cambie tu corazón. Esas luchas con las que vienes y venimos, todos luchamos, cosas que no logramos avanzar, pero que hoy podamos ver el poder de Dios, no solamente en cosas milagrosas, sino en su misma presencia en nosotros. Y que tú puedas decir junto con Moisés, si tú no vas conmigo, yo no quiero ir a trabajar mañana. Si tú no vas conmigo, yo no quiero reunirme con mis hijos. Si tú no vas conmigo. Oremos. Y un minuto después, yo termino con una oración. Padre, qué texto tan desafiante, Señor. Qué texto tan difícil en algunos aspectos, pero tan esperanzador en otros, al verte actuar como un padre que castiga a sus hijos, al verte actuar como un Dios que es fiel y que cumplirá la promesa que nos hizo, al ver tu misericordia en volver al campamento y volver a Moisés y a tu pueblo, pero también al ver a un Dios que quiere ser conocido, que quiere caminar con nosotros, que quiere que disfrutemos de tu gloria, Señor. Te damos gracias por Cristo, el resplandor de la gloria de Dios. Te damos gracias porque a través de Jesús te hemos conocido. Y yo quiero pedir por aquellos que en esta mañana no te conocen, Señor, que tú vengas también a saturar su corazón de tu amor, que les hagas saber a ellos, Señor, que siempre les has amado, que tú tienes una solución para sus luchas, para sus pecados, y que esa solución estuvo en la cruz, una cruz que está vacía para recordarnos que Jesús venció y resucitó y está a tu diestra intercediendo por nosotros. Oro, Señor, que si hay alguien en esta mañana que no te conoce, que pueda ser el día en que entrega su vida a ti, y a lo mejor sin entender muchas cosas de la palabra como nosotros no las entendemos,
pero sí reconociendo que necesita, como nosotros lo hicimos algún día, de tu amor, de tu salvación, de tu perdón, de una nueva vida en la que ya no tenemos que caminar solos, sino que tú quieres ir con nosotros. No solamente para dejarnos ver lo que tú vas a hacer, sino para hacer cosas a través de nosotros, para conocerte, la verdadera plenitud. Señor, perdónanos por enredarnos con las cosas del mundo, perdónanos por buscar más, Señor, las joyas que tú nos has dado y yo oro que renueves la fe de nosotros, de nuestras familias, de nuestros hijos, Señor, de nuestros nietos, para los que están disfrutando de nietos desde chiquiticos, para los que andan bien o andan mal, renuévanos la fe de que no hay mayor gozo que tu presencia en nosotros, que tú quieres estar a favor de nosotros, que tu plenitud eres tú mismo y que en su momento tú aparejarás todas las cosas. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias por hacernos tus hijos. Y te ruego que nos ayudes a tener la fuerza y la gracia dada por ti para hacerte fiel en el camino que tenemos que caminar. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos. Si quieres conectarte con nosotros, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, en Instagram y en YouTube estamos como Redil Belén. Te esperamos para estar conectados.